Paciencia, chiquillos, con el internet porque está un poco bastante lento. Y ahora sí. Chiquillos, riesgos ambientales. La semana anterior, o la clase anterior, estuvimos trabajando un poco con lo que es relacionado a protección respiratoria. Hay que entender que la protección respiratoria, desde el ámbito de lo que corresponde a la seguridad en minería, es uno de los elementos que tiene bastante importancia. Razón, motivo, muchos trabajos, ya uno tiene una movilidad bastante alta entre lugares y puestos de trabajo, por lo tanto, van a hacer muchas veces que las exposiciones a las distintas sustancias sean a concentraciones distintas. Entonces, la mejor forma de poder cubrir ese riesgo es con un elemento de protección personal. Y aparte que las concentraciones de distintos elementos de minería por lo general se dan en concentraciones mucho mayores, ¿ya? Ahora, lo importante de entender aquello es que el tipo de sustancia como se presente en la práctica va a definir bien cuál va a ser el elemento de protección respiratoria a utilizar, adecuado. O sea, cada sustancia va a tener su elemento. Ahora, si tenemos polvos, hay que tener un filtro para polvo. Si tenemos gases, un filtro para gases. Y si tenemos ambas sustancias, o ambas formas de presentarse una sustancia, tanto como polvo como para gases, vamos a tener, ¿qué cosa? Un filtro de tipo mixto, ¿ya? Para poder tomarlo en cuenta. Ahora, las preguntas con respecto a aquellos chiquillos no es muy distinto a lo que vimos en la clase pasada, así que por favor les pido que cuando estén estudiando revisen el video de la sesión anterior del martes 4 de mayo, para que lo tomen en cuenta. De una forma u otra, los riesgos ambientales químicos se van a clasificar por la forma en cómo estos se presentan, que en la práctica vamos a tener asociado a esto, y lo segundo va a ser por los efectos del organismo, o sea, ingreso una sustancia a mi cuerpo, ya sea por la vía respiratoria, vía digestiva, la vía térmica o la parenteral, y no va a producir necesariamente un efecto de manera inmediata en la zona donde ocurrió el ingreso, sino que va a afectar, dependiendo del tipo de sustancia, a un organismo o órgano en específico del cuerpo humano. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, claro, la sílice en sí va a afectar directamente al pulmón, pero muchas veces nos puede pasar un siguiente efecto, que quizás estamos trabajando y tengamos la exposición a algún metal o un humo metálico, y eso va a afectar a la vía respiratoria, va a afectar al pulmón y también va a producir cierto desnivel en lo que es la sangre en sí, ¿ya? Lo mismo pasa con el monóxido de carbono. Ahora, hay que entender algo, chiquillos, en minería hay elementos bien concretos a lo que ustedes están expuestos, polvos y humos, ¿ya? Pero los humos no necesariamente va a estar, por ejemplo, por un tema de soldadura, va a estar también producto de la combustión. Entonces, en faena subterránea, donde la ventilación es mala, es deficiente, ya vamos a tener una concentración ambiental bien compleja. Y ahí hay que tomar la decisión de si uno evacúa o sigue trabajando, para poder también tomarlo de esa perspectiva. Ahora, básicamente la diferencia entre estos elementos va a ser el tamaño de partícula. O sea, el aerosol va a ser siempre en un medio gaseoso y en un tamaño inferior a esto. Ahora, lo que son las micras en sí, uno también puede llevarlo, por ejemplo, a diámetro de cabello. Estas son sustancias tan finas que por lo general tienden a ser mucho más pequeñas que un diámetro de un cabello. Ahora, bajo ese punto de vista, por ejemplo, la sílice tiene esta característica, que por lo general en un diámetro de un cabello pueden caer varias partículas de sílice. Y eso también va a producir algo en específico que va a entrar mucho más fácil al sistema respiratorio. De ahí que, chiquillos, nunca olvidar el tema de las normas básicas de higiene. No comer, ni fumar, ni beber en el puesto de trabajo, ¿ya? Y recordando que el fumar está prohibido ya en el puesto de trabajo. Ahora, los aerosoles también vamos a tener lo que son los polvos y los humos. Los polvos, chiquillos, básicamente es por un proceso físico, o sea, perforación, lo que son labores de carguío, lo que son labores de transporte, ¿ya? Labores, por ejemplo, como estar acuñando o estar, por ejemplo, revisando, ya cuando bajó todo el humo, viendo si quedó algún tiro quedado. Ahí vamos a tener presencia de polvos. Y los humos son suspensiones del aire de partículas sólidas, originadas por el proceso de combustión. O sea, combustión de un motor y combustión también, o producto, por ejemplo, de alguna labor que estemos quemando algo, o labor de soldadura. Ahora, lo principal de los polvos y humos, que son partículas sólidas, y tú las puedes ver en el ambiente, se puede ver. ¿Cuándo vamos a tener nosotros ciertas complejidades? ¿Alguien levantó mano, chiquillos? Yo, profe, Dígame, tenía señorita. una duda. ¿El Pregunte. ácaro Ya. pasaría a ser polvo?
Sí y no. Sí, ¿Ya? no. Lo que pasa es que el ácaro en sí es es un ser vivo, microscópico. Ahora, el ácaro, ¿cómo se produce? Se produce con las células muertas de la piel. Por ejemplo, está muy presente en lo que son las sábanas, en lo que está la ropa, por ejemplo. Por eso es que los que somos asmáticos y los que somos alérgicos al polvo, por lo general tienen una componente también alérgico al ácaro. Y de ahí que la mejor forma es aspirar toda esa superficie, ¿ya? Para evitar la presencia de ácaro en sí. Ahora, el ácaro, como uno lo identifica cuando uno pasa aspiradora, le coloca el dedo por la gomita y se va a dar cuenta que es un polvo blanco, es como un talco, mucho más fino que un talco, ¿ya? Después voy a sacar una foto a eso para poder mostrárselo más adelante. ¿Ya, Natalie? ¿Le quedó claro eso? Sí, profe, Sí, gracias. de nada. Ahora, lo importante de estos chiquillos, que lo mejor para esto es sistema de extracción de aire, ¿ya? ¿Para qué? Para que el respirador pueda funcionar también de mejor forma. Ahora, nunca olvidar la medición de oxígeno. Y en ese aspecto, si yo tengo, cuando ocupo un medidor de gases, tengo presencia de oxígeno menor al 18%, ya automáticamente tengo que hacer evacuación del área porque no puedo utilizar mi elemento de protección personal para poder tomarlo en consideración. Bueno, rocíos y niebla. Y acá vamos a tener que hacer la distinción de que van a tener diferencias a los polvos y los gases, y los humos en sí. Polvo y humo más que nada. Son motivos porque ambos son secos. Esto de acá ya va a tener una cantidad o un factor de humedad, para poder considerarlo en cuenta. Bueno, rocíos, básicamente por un tema de condensación, y las nieblas en una suspensión en el aire de gotas líquidas, ¿ya? Ahora, esta también se genera por una desintegración. O en este caso, cuando tenemos un cambio de estado de la materia, de un cambio líquido a gaseoso. Los gases y los vapores, ¿ya? Los gases en sí es porque es una sustancia que por sus características va a ser un estado gaseoso. Por ejemplo, gas licuado, o si tenemos algún cilindro con oxígeno o con acetileno, que ambos dos se utilizan mucho para lo que es trabajos de soldadura o de corte de alguna pieza metálica. Los vapores, ya acá tenemos una diferencia. Si tenemos un estado líquido o algo líquido, que a temperatura ambiente pasa a vapor. Ejemplo, gran producto o gran cantidad de productos de limpieza, alcohol, cloro. Y los ácidos, ya que por lo general los ácidos son sustancias muy utilizadas en minería, o ampliamente utilizadas en minería, para que también los tomen en cuenta. Ahora, los vapores, ¿por qué es preocupante de una forma u otra? Porque si tú lo estás oliendo fácilmente, es porque la concentración en el ambiente va a ser alta. Y ahí vamos a tener que aplicar distintas técnicas, como por ejemplo lo que es extracción de aire y lo que es ventilación, para evitar que eso se concentre de mayor forma y pueda producir un daño a la persona. Ahora, los efectos de una sustancia en el organismo. En la práctica tenemos todas estas sustancias. Tenemos irritantes, tenemos sustancias que van a afectar a los pulmones, sustancias que van a afectar al sistema nervioso, tanto el periférico como el central. Vamos a tener sustancias que produzcan cáncer, asfixiantes y dermatitis. Las asfixiantes, chiquillos, son las sustancias que desplazan al oxígeno, lo sacan. Y en ese caso tenemos, por ejemplo, el monóxido de carbono. O sea, el monóxido, ¿dónde se produce? Por la combustión incompleta. Y la particularidad del monóxido es que tú no lo hueles, no sientes olor. Es un agente invisible. Y es mucho más afín que el oxígeno para con el cuerpo. O sea, tú tienes una molécula de oxígeno y una de monóxido, el monóxido entra 220 veces más fácil a tu cuerpo que el mismo oxígeno. Y eso a la larga va a producir un reemplazo y el cuerpo va a empezar a producir una toxicidad mayor de su sangre. ¿Alguien, señorita, dígame, Natalie? No, nada, profe. ¿No? Mi hijo fue. Ah, ya. Ahora, sustancia cancerígena, acá tenemos un muy buen mal ejemplo, y en el caso de la sílice. La sílice es un agente, claro, que afecta a los pulmones. Sin embargo, la sílice ya está clasificada como una sustancia que puede producir cáncer. Ahora, ¿hay sustancias que en la práctica pueden tener efectos combinados? Sí. La sílice, que es un agente neumoconético que va a afectar a los pulmones y también va a producir un cáncer. Tenemos, por ejemplo, el caso del cloro, cuando uno está limpiando. El cloro va a ser una sustancia irritante, porque uno cuando está trabajando o limpiando con cloro, uno va a empezar a sentir y va a empezar a producir un malestar en esta zona de acá y una picación en la garganta. Y aparte, la garganta también, o sea, la nariz y la garganta se te puede cerrar un poco. Ahora, es asfixiante sí, porque también los gases que va produciendo van a desplazar al oxígeno.
Y aparte, cuando uno está utilizando el cloro sin protección en las manos, va a sentir que las manos están un poco resecas, ¿ya? Y cuando se las está lavando, las va a sentir muy jabonosas, se las va a secar y va a sentir que las manos están secas. Y eso, con tanto en el tiempo, va a empezar a producir una dermatitis, que es una dermatitis por contacto ya, pero de un tipo crónico. Pero tú estás constantemente expuesto a algo. Y eso que va a producir, chiquillos, una resequedad en las manos, ¿ya? Ahora, yo insisto, está trabajando con solvente, está trabajando con ácido, con otro tipo de sustancias, las normas básicas de higiene no solamente van al lavado constante de manos, sino que también a una crema, ¿para qué? Para evitar o recuperar la grasitud de las manos y que éstas se puedan romper más. Ahora, hay que tener mucho cuidado con aquello, porque si eso tiene constante en el tiempo, se empieza a producir una dermatitis tan severa que la comesura de los dedos, esta sección de acá, se empieza a resquebrajar completa y ya la persona tiende a perder movilidad. Y todo lo que ella tome con sus manos le va a producir mucho ardor. Entonces, evitemos malas prácticas. Bueno, acá tenemos los distintos tipos de contaminantes y los efectos que puede producir en el cuerpo humano, ¿ya? Y no olvidar que la sílice, aparte de un agente neumoquinótico, también va a ser un agente cancerígeno, y eso es pregunta de prueba. Y acá también tenemos una tabla resumen, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, en la práctica, chiquillo, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que yo debo de una forma u otra identificar lo que estoy expuesto o con lo que estoy trabajando. ¿Para qué? Para que yo, trabajador, pueda tomar las distintas medidas de control. Independiente si son en prevención o en minería, si uno está trabajando en un lugar, cuando uno va a entrar a trabajar, tiene que ser capacitado. Y capacitado en todo lo que son los productos químicos a lo que uno está expuesto o está trabajando. ¿Ya? Y eso es para todos los chiquillos, independiente que uno también vea, por ejemplo, el tema de seguridad. Si tú entras a trabajar, es un riesgo que tú estás expuesto, es un riesgo que tú tienes que ser capacitado para tomarlo en cuenta. Silicosis, chiquillos. La silicosis en sí es una enfermedad de origen laboral que da por una exposición laboral. Y en todos estos ámbitos productivos, construcción, fabricación de cerámica, ladrillo, laboratorio y minería. Ahora, ¿dónde también se puede incluir esto? En los que son los laboratoristas dentales. Cuando tienen que hacer algún molde o hacer alguna placa, ellos también van a estar expuestos a sílice. Ahora, lo importante de esto es que si yo pertenezco a alguno de estos rubros económicos o hago actividad en estos rubros, automáticamente yo tengo que entrar a un programa de vigilancia. ¿Y el que me define la ley para aquello? Que tú debes someterte a exámenes de radiografía de tórax de manera semestral, independiente de que tu empresa va a estar obligada a entrar en un protocolo para exposición a sílice. Ahora, cuando uno empieza a ver las cantidades de enfermos profesionales o la cantidad de enfermedades profesionales que se da en Chile, la que tiene mayor cantidad es la hipoacusia o la sordera profesional, que malmente se le dice, o burdamente se le dice así. De cada 10 enfermos profesionales, 7 es por ruido, 1 a 2 es por sílice, y el 1% restante van a ser por las distintas enfermedades profesionales que se pueden dar. Ahora, el ruido, chiquillo, no es solamente minería, es transversal a todos los rubros. Ahora, la sílice en chiquillo es un mineral que se encuentra en la corteza terrestre y componente de la arena, piedra, minerales o algunos cuerpos metalíferos. Ahora, hay que entender algo. Muchas veces un mineral o un cuerpo mineral va a también tener minerales accesorios. Y ahí muchas veces quizás nos vamos a dar cuenta de que va a haber cuarzo o un silicato, pero que no necesariamente es del mineral que estamos extrayendo, sino que va a ser un mineral accesorio, para poder también tomarlo en cuenta, que puede existir una exposición laboral a aquello. Ahora, en sí, la enfermedad laboral que se puede producir es la silicosis, ¿ya? O sea, eso es por bibliografía. Ahora, Chile tiene características en las cuales la silicosis se da en un periodo de 15 a 20 años, ¿ya? Que es como el tiempo de exposición habitual de un trabajador. Ahora, si yo no me cuido, no uso equipo de protección personal, no me someto a la radiografía, no hago nada, no me cuido, y mi empleador no me cuida, vamos a tener una exposición a sílice alta. Por lo tanto, vamos a generar una silicosis. Primera cosa. Y segunda cosa, el hábito de fumar va de la mano con la silicosis. O sea, yo, trabajador que fumo y estoy trabajando con exposición a sílice, voy a tener un 50 o un 60% más de probabilidad de desarrollar silicosis.
O sea, no es que sea más rápido, pero va a ser más fácil que yo lo pueda desarrollar. En la práctica, no todas las sílices van a producir silicosis, sino que netamente la que tenemos acá. Ahora, ¿esto cómo funciona? En primera instancia, se ve primero, bien si está el agente sílice presente. Y eso como uno lo ve en los trabajos que uno está haciendo. Y en la práctica, después se califica o se clasifica y se mide para ver bien a qué es lo que tú estás expuesto trabajando. Ahora, esto tiene un tema negativo, que esto está definido para 45 horas semana. O sea, si tú trabajador estás trabajando sobre 45 horas semana, o sea, en un régimen de turno, ya sea 7 por 7, 10 por 10, 12 por 12, 14 por 14 o 30 por 30, que eso es un turno y existe, lo que tú vas a estar expuesto va a ser menos cantidad. Esto cuando está pensado por 45 horas semana, ¿cuál es la lógica que tiene? Tengo un trabajador que está un tercio del día trabajando, expuesto a riesgo, y voy a tener 2/3 del día en el cual el trabajador se va a poder recuperar de algún daño producido por esta exposición. Ahora, eso es un tema, porque yo más tiempo estoy trabajando, más tiempo expuesto, menos tiempo tengo de recuperación. Por lo tanto, es importante que se haga el cálculo de lo máximo que yo puedo estar expuesto. Ahora, esto se hace por fórmula, y eso tiene que hacerlo directamente la mutualidad en conjunto con el experto en prevención de riesgo de la empresa, para tomarlo en consideración. Ese chiquillo, la silicosis es una enfermedad que afecta a los pulmones y es incapacitadora. Y eso es un tema. En sí la silicosis no mata, pero mata las enfermedades que produce y las condiciones que va generando. La primera situación y condición que va a generar es el volumen o la capacidad respiratoria. El pulmón es un órgano blando y tiende a hacer este ejercicio. Cuando empieza ya a afectarse por la silicosis, se empieza a endurecer el pulmón. Se empieza a endurecer toda su estructura completa. ¿Y eso en qué va a redundar después? En el que no va a hacer esto, sino que va a hacer esto. Se inmoviliza o se pone más rígido todo el movimiento que va a hacer. ¿Y eso qué va a empezar a producir? Que tú vas a empezar a captar menos aire y vas a empezar a eliminar menos sustancias de desecho o un aire con sustancias de desecho. Por lo tanto, va a empezar a cambiar también tus características internas, que va a hacer que te puedas enfermar más rápido, uno. Y dos, las personas que empiezan a generar silicosis van a verse también afectados en la capacidad de hacer cosas. O sea, para nosotros es normal pararnos de la cama, ir al baño, hacer nuestras cosas. Pero para una persona que tiene una silicosis ya avanzada, el pararse de la cama es equivalente para nosotros a trotar o a dar una vuelta a la manzana. Sí, Es profe, eso es bastante, verdad, sí. Y, porque mi y, suegro padece de silicosis y 1 metro que camine y ya está agitado. ¿Y está ya con oxígeno o está sin oxígeno dependiente? Eh, no, está con de esos puffy, me parece. Con inhaladores como algo así más o menos. Sí, claro. Ya. O sea, no llega todavía al grado de tener que utilizar oxígeno. No sé a qué grado puede llegar esta enfermedad, Ya. profesor, la verdad. Mira, cuando ya los Mi inhaladores... abuelo, ¿Mm? mi abuelo tiene silicosis igual y él ocupa oxígeno. Ya. Cuando empiezan a utilizar oxígeno, cuando ya su pulmón no tiene la capacidad para poder ingresar oxígeno por sí sola, sino que tiene que tener una ayuda secundaria. ¿Ya? Los inhaladores, chiquillos, cumplen varias funciones y una es poder mantener las vías respiratorias abiertas. No, no es irreversible. No es irreversible. O sea, mira, cuando dice acá es evolutiva en cuanto al compromiso del aparato respiratorio. O sea, la silicosis hay que entenderlo que mientras tú sigas expuesto a la sílice, se va a seguir aumentando. Pero yo saco a la persona de la exposición y la enfermedad no va a seguir avanzando. Se estanca. ¿Ya? Ese es el punto. O sea, no es una enfermedad irreversible. Al igual que la lipoacusia, no es irreversible. A ver, no, es que acá hay que diferenciar algo. Mira, primero, si las enfermedades son irreversibles, es pregunta a prueba. ¿Ya? ¿O qué punto en común tiene la silicosis con lipoacusia? Que ambas son enfermedades irreversibles. Lo que pasa es que hay que entender algo. El EPP, mira, déjame buscar un filtro.
Mira, lo que hace este filtro en el fondo, que va a empezar a captar, cuando tú respiras, todo el volumen de aire que tú vas a respirar va a pasar por acá. Ahora, ¿qué hace esto? Va a captar la mayor cantidad de contaminante. Y a tu cuerpo va a entrar una cantidad de sílice, lo más probable que sí, pero no va a ser una cantidad bastante grande. O sea, van a haber varios factores. Eso hay que entenderlo. O sea, primero que todo, ¿cuánto es el volumen respiratorio mío? Ahora, lo ideal de esto es poder controlar un riesgo residual. Me explico. Cuando uno habla de riesgo residual, es el riesgo que ya no se puede controlar con otras medidas de control, como por ejemplo ventilación. Y ese riesgo que yo no puedo controlar en sí, debo hacerlo con esto. Lo otro, ver también el tipo de trabajo que yo estoy haciendo. Hay trabajos que por sus características es imposible colocar medidas de ingeniería. Miren, dije buscar una foto para mostrarles algo. Profe, en fin, ese filtro que usted mostró ¿Sí? haría el trabajo de una mascarilla, pero con mayor potencia. O sea, es que, por ejemplo, algo 95, etcétera, van a tener distintas características. O sea, si tú me preguntas bien, la mascarilla te puede durar un par de días. Esto filtra un par de horas, ¿ya? Y no retiene también el 100%, porque hay características distintas. O sea, la mascarilla cuando tú la tienes en tu cuerpo, es muy poco la distancia entre la boca y esto se empieza a calentar, a humedecer. Y va a hacer que empiece ya a disminuir su eficiencia. En cambio, el filtro, cuando tú lo tienes puesto, no se calienta. ¿Ya? ¿En qué sentido? La Porque humedad esas van a los lados, a los ¿cierto? lados. O sea, fíjate, Claro. acá tenemos respirado y acá tenemos el filtro. O sea, de tu boca al filtro hay un par de centímetros. Y todo lo que tú exhalas va a llegar en esta sección de acá. Va a salir por acá. Ahora, en la práctica, acá hay algo bien importante. Acá tienes una válvula. Esta válvula y esta válvula se abre cuando tú respiras. Pero cuando tú haces esto, exhalas, esta válvula no se abre. Por lo tanto, no entra humedad tuya a esto, ¿ya? Sino que la duración de esto va a ser directamente proporcional a la concentración en el ambiente de trabajo y también al volumen que tú estás inspirando o que tú estás inhalando, ¿ya? O sea, esto se puede utilizar, sí, pero hay que entender de que no va a funcionar igual que esto y no va a funcionar al mismo tiempo que esto. Ahora, lo principal de esto es el sellado, ¿ya? Por eso que para ciertas cosas puntuales, como por ejemplo estar tomando una muestra o un paquete o algo así, que esté sellado y tenga muy probabilidad de poder salir hacia afuera, tú utilizas esto. Pero ya si estás trabajando con una concentración ambiental importante, tienes que utilizar lo de acá. Miren, voy a mostrar una imagen, chiquillo, para que me puedan entender un concepto bien, una idea bien clara. Usted está viendo exactamente lo mismo que yo. Una persona realizando una perforación de tipo manual. ¿No es cierto? ¿Ya? Acá tenemos la pata. ¿Para qué? Para poder darle el ángulo. ¿Ya? De hecho, en la universidad hay una muy parecida. Cuando tú empiezas a ver esto, en la sección de acá, ¿ya? Empieza a generarse lo que es un tema de fragmentación y se va a empezar a generar polvo. Ahora, todo tipo de perforación tiene que ser también con humectación. ¿Para qué? Para que la broca no se enfríe, no se sobrecaliente y no se reviente. Ahora, lo más complejo acá es cuando tenemos que hacer el empate. Que en el fondo tomamos la roca, empieza la broca y hay que hacerlo a velocidades bien lentas para que empiece a marcar y no haga esto. No esté loca la broca. Ahora, pregunta. Yo acá, ¿cómo puedo evitar que la persona tenga una exposición a sílice en este trabajo en específico? Si no humedeciera, Ya, aparte de humedecer, por ejemplo, Hugo, yo puedo poner acá un sistema de encapsulamiento, acá o acá,
De encapsulamiento, no. No. Mira, y si yo coloco una protección acá, por ejemplo, para bajar el ruido, voy a hacer que esto se caliente y voy a estar generando riesgos anexos al trabajador. Eso hay que entender. O sea, yo acá, si soy bien franco, en esto, mediante ingeniería, directamente en el trabajo quizás no pueda colocar. Sin embargo, puedo colocar un sistema de extracción de aire para que el polvo que se capta acá, o se genere, sea captado acá, lo puedo hacer. Ahora, como en este caso es muy poco probable que podamos hacer un trabajo directamente acá, hay que trabajar sobre la persona. Y en ese caso, con el famoso respirar con filtros, ¿ya? Ahora, ¿cuánto va a entrar de polvo con sílice acá al trabajador? Va a depender de qué tan ventilado esté el ambiente de trabajo. Ahora, yo desconozco si la persona no está con su PP acá porque le es incómodo o ya midieron sílice y acá la cantidad de sílice es baja, es mínima. Ahora, hay que entender algo, la cantidad de sílice también va a depender de los tipos de trabajo que estemos realizando. O sea, y los chicos de mina me pueden corroborar si estoy equivocado. Tenemos áreas donde tenemos perforación, que va a haber una concentración. Si estamos haciendo todos los pozos para carguío y ya ejecutamos los explosivos para poder sacar marina, va a haber una mayor cantidad de polvo en ese instante, ¿no es cierto? Claro, porque va a haber una tronadura en este caso. Claro, va a haber en el fondo una remoción de material en masa. Y en ese aspecto, cuando después uno empieza a darse cuenta que el humo baja, está disipándose, y uno quiere revisar bien si se ejecutaron todos los tiros o quedó un tiro quedado, que en el fondo un tiro que no percutó, para poder retirarlo y colocarlo en agua, en un balde con agua para dejarlo inerte. En ese contexto vamos a tener que utilizar un respirador. ¿Pero por qué motivo? Porque yo desconozco bien cómo es la concentración en ese momento. Y ahí tengo un riesgo residual, que es un riesgo que yo no voy a poder controlar con las medidas de control que yo puedo implementar. Por eso es importante el EPP. Ahora, medida de ingeniería acá, netamente extracción, directamente acá. ¿Para qué? Para que la persona cuando utilice su EPP no entre. Pero ahora, ¿qué cantidad va a entrar? Eso es relativo. Va a depender de múltiples factores. ¿Cuánto tiempo? Tipo de fragmentación, si hay o no aumentación, hay ventilación, etcétera. Entonces, van a haber factores, chicos, que ahí van a ser, quizás no puedan manejar ustedes en un 100%. Ahora, para mí, independiente de la concentración que pudiese haber acá, si es baja, medio o alta, de igual forma utilizo un EPP, un elemento de protección personal. Y eso no es ilegal. De hecho, la misma ley te obliga a implementar todas las medidas de control, bajo ese punto de vista. Ahora, el plan de ese chiquillo es un plan nacional de erradicación de la sílice, y Chile ha firmado como un tratado o ha hecho un acuerdo que en la práctica, al 2040, si mi memoria no falla, quiere tener 0 enfermo o 0 silicoso, o 0 persona con una silicosis en sí. Si ustedes me preguntan, es un ámbito bien, pues una idea bastante amplia, ¿ya? O sea, es como, hay distintas, cuando ustedes estén trabajando, chiquillos, se van a dar cuenta de que hay empresas distintas, hay riesgos distintos y hay controles distintos. Y también hay una percepción diferente del riesgo. Por tanto, ¿eso qué va a hacer? Que en el fondo nosotros podamos, las empresas perciban el riesgo de manera distinta y lo controlen de manera diferente. Y eso es un tema a la larga. Hay distintos documentos emanados por el Estado de Chile con respecto a lo que es la silicosis, ¿ya? A ustedes de cuál les interesa mucho van a ser en estos casos estos 3 de acá que son bastante importantes. Bueno, el protocolo es algo que se trabaja en conjunto con los trabajadores y eso involucra desde las capacitaciones, realización de exámenes médicos, entrega de elementos de protección personal, entre otros factores que son los que trabaja directamente el trabajador, valga la redundancia. Ahora, lo importante es esto, y es selección y control de protección respiratoria. En la práctica, no toda la protección respiratoria es igual, no todos los filtros son iguales. Y ahí van a haber diferencias. Y a mí siempre me ha gustado más este tipo de respiradores. No es si por la marca, es por el material. No hay problema, Consuelo. El material chiquillo, porque este material, entre más blando es, más maniable es, de mejor forma se acomoda a la cara. ¿Ya? Y razón motivo, porque no hay peor EPP que el mal utilizado, que en el fondo esté sellando mal y permita que las partículas puedan ingresar acá. Por lo tanto, no olvidar, chiquillos, lo que es la patilla, la barba, 0 barba y 0 maquillaje en el caso de las mujeres, ¿ya? Para que no
no tengan inconvenientes. Bueno, siempre hay temas de higiene, pero básicamente no solamente de higiene personal, sino de higiene industrial, ya que nos va a permitir poder reconocer en la práctica si estamos expuestos a sílice. Ahora, en la práctica, estos 3 elementos, 4 elementos van a ser los que más uno va a utilizar. Ahora, en minería, de frente a lo que uno hace, ve el tema de los procesos. Y uno siempre le pone mucho énfasis a la manera de perforación, traslado y cargueo de material, etc. Esas labores en sí. ¿Para qué? Para poder colocar las distintas medidas de control. Que para sílice, las 2 medidas de control, a mi criterio principal es ventilación y humectación. Eso es lo principal. En el fondo, captar polvo con sílice y evitar y mojar, humedecer el área para evitar que se levante polvo con contenido de sílice. Eso es lo importante. Ahora, si ustedes se van dando cuenta, esas dos medidas de control son las que más se utilizan en minería. Mucho más. Otro importante, importante será que el peligro solo existe cuando las partículas de sílice cristalina se encuentran en el aire, o sea, están dentro de la porción libre de aire para poder respirar. 1. Y 2, existen materiales que tengan sílice, pero si la operación de procesos que se realizan con dichos materiales no generan polvo, existe una baja probabilidad. O sea, por ejemplo, uno puede estar revisando una cuñadura, uno revisa una cuñadura, y quizás va a tener que aplicar una cuñadura manual para empezar a hacer la maniobra de cuñadura, siempre desplazado a una distancia, no directamente de lo que uno está acuñando, ¿ya? Y siempre un ángulo, ¿ya? Para no colocar, acuñar algo encima y que caiga encima de uno, no tiene esa lógica. Pero en ese momento, quizás si no hay labores de perforación, labores de carguío, equipos desplazándose, lo más probable es que no haya polvo en el ambiente o esté en muy baja cantidad, para poder tomarlo en cuenta. Ahora, si hay partículas, hay procesos de fragmentación y utilización de equipo, va a haber sílice en el ambiente, vamos a tener una porción respirable, para poder tomarlo en consideración. Ahora, en la práctica, uno siempre tiene que tener la evaluación del riesgo o la exposición a sílice, en ese aspecto. Ahora, lo principal es ver bien 2 cosas, hacer el análisis del riesgo y valorizar el riesgo. Y una forma es medirlo. Ahora, tenemos un tema de higiene industrial. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo hacer una evaluación de sílice? En primera instancia tengo que medir, hacer la medición. Y esa medición requiere un equipo. En este caso es una bomba, un sistema que tiene un filtro que se coloca a la altura de tu cabeza con una bomba de absorción. Y esa bomba de absorción se calibra de forma tal que esta máquina hace como la ves como que tú estés respirando. Y eso se calcula por una porción del día, por una cantidad que por lo general es el 80% en la jornada de trabajo. O sea, que es como el mínimo. Si yo, por ejemplo, tengo 9 horas de exposición, el 80% serían 7,2 horas. O sea, ese equipo va a estar funcionando 7,2 horas en la persona. Y luego se hace eso, se saca y se le da un valor numérico. Bueno, ese filtro no se está trabajando en Estados Unidos, o sea, en Chile, sino que la medición y el análisis de ese filtro se hace en Estados Unidos. Así que se demora un tiempo en llegar aquí. Que en el fondo, ¿qué dice el análisis del riesgo? Mediante el cual se identifica el peligro y se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y consecuencia de que este se materialice. Ahora, una cosa, el análisis de riesgo va a proporcionar la magnitud de esto. Ahora, si ustedes me preguntan, esto de una forma es más correcto. Porque quizás yo tengo que tomar el filtro, calcular la concentración, y después yo me voy a esta tablita. Si yo estoy bajo estos valores, estoy en una situación de riesgo bajo. Pero si estoy sobre estos valores, ya estoy en una situación de riesgo alto. Pero eso, ¿cómo yo lo puedo obtener? Netamente cuando se hace esa medición ambiental, pero asociado al trabajador. Por eso que siempre, por ejemplo, cuando uno mide gases, bueno, más adelante, chiquillo, le voy a enseñar cómo se mide gases. Por lo general, uno toma el equipo y lo tiene que tener a la altura de la cabeza, porque en el fondo a mí me interesa medir gases, sí, pero lo más parecido a la porción de aire donde estoy extrayendo el aire respirable, para poder tomarlo en consideración. Chicos, hasta este punto, ¿alguna duda o consulta que pueda existir de lo que estamos viendo? Nada, profe. ¿Seguros? Ya. Ahora, lo importante, chicos, es valorizar el riesgo, para decir si estoy bajo o sobre riesgo. Ahora,
nunca cometan el error de decir, no importa, estoy bajo riesgo, la medición me dijo que estoy en riesgo bajo y no me voy a cuidar, ¿ya? O sea, lo ideal es que siempre estemos con la protección. Razón, motivo, porque esta va a ser la barrera directamente en el cuerpo para que esto no ingrese y produzca un daño, una afectación al cuerpo humano chiquillo. Porque, le insisto, la silicosis es irreversible, ¿ya? O sea, no es irreversible en realidad. La enfermedad, tú sacas a la persona de la exposición, no desarrolla más la enfermedad, pero en ningún momento va a volver a un punto anterior. Nunca olvidar que la gestión del riesgo en sí básicamente va a ser cuando uno aplica medidas de control. En el caso de la sílice o la silicosis hay que aplicar todas las medidas de control en paralelo, lo más que uno pueda. ¿Ya? O sea, eso es lo que uno también tiene que tratar de también ver. Y lo otro es ver bien si estas medidas están funcionando. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de las labores de minería subterránea que requieran ventilación forzada y ventilación natural, existe una metodología que son los famosos aforos, en el cual yo voy viendo cada ciertos momentos del día cómo está haciendo el ingreso de aire. Y para eso tomo un anemómetro. Chiquillos, consulta específicamente para los de minas. ¿Ustedes conocen un anemómetro? ¿Lo han visto alguna vez? ¿O saben cómo funciona? ¿Saben que un anemómetro, chiquillos? ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? Creo que aún no lo pasan. ¿No? Ya. No. Mira, cuando estemos viendo entre unidad 3 y 4, chiquillos, ahí yo les muestro un anemómetro y un medidor de gases. Y vamos a ver la diferencia y cómo se utiliza cada uno de aquellos. ¿Ya? Bien sencillo, no es nada complejo. Lo importante, chiquillos, es que para efecto de la evaluación de riesgo es necesario conocer y definir cuál es la fracción de polvo respirable en el ambiente. Y en el caso particular de sílice, conocer cuándo el polvo pasa a ser polvo neumoconógeno. O sea, cuando la fragmentación del material que nosotros tenemos pasa a polvo y ese polvo tiene un tamaño tal que va a afectar al cuerpo humano. Ahora, cuando habla de polvo neumoconógeno, en la práctica existen varios tipos de polvo neumoconógeno. Tenemos el polvo que puede tener sílice, podemos tener los talcos, las harinas, por ejemplo, o cualquier elemento en el cual pase a fase gaseosa. O sea, perdón, a fase polvo en realidad. Ahora, yo siempre he dicho algo, cuando uno está trabajando con algún material que sea polvo, entre más fino sea más, por ejemplo, quede en tu mano y fácilmente se saque de tu mano cuando tú haces esto, eso más fácil va a entrar a la fase respiratoria. La fase respiratoria en realidad, para tomarlo en cuenta, o sea, hay que tomar a veces esas probabilidades. En la práctica vamos a tener tipos de sílice. Y en la práctica la crónica es la que más se desarrolla en Chile y va a tener un periodo de 10 a 20 años. O sea, seamos bien concretos. Para que tú puedas desarrollar una sílice de esta manera, tienes que estar trabajando un periodo de tiempo a una concentración no tan alta, pero sin ninguna medida de protección. Ese es el punto principal. Ahora, ¿existen casos de sílice aguda? Sí, existen casos. Hay un caso en Sudamérica de unas canteras, de unos niñitos, que pasaban todos los días por un lugar donde se sacaba material que había sílice. Y era tan alto lo que estaban expuestos que eran nubes, era como una camanchaca espesa, pero no de humedad, de polvo. Y estos chicos pasaban por ahí todos los días, una buena cantidad de tiempo. Y estos chiquititos desarrollaron una sílice aguda, ¿ya? Pero por un tiempo inferior incluso a los 5 años de exposición. Ahora, si ustedes se dan cuenta, sin síntomas, tos progresiva y periodo de latencia de 10 a 20 años. El periodo de latencia, chiquillo, se puede definir como el periodo en el cual tú estás expuesto a la gente, ¿ya? Y tu cuerpo empieza a desarrollar la enfermedad de manera lenta y progresiva, para poder tomarlo en cuenta. Hasta que ya se declara la silicosis en sí. Ahora, una silicosis en sí, yo no la declaro, tiene que declararlo una comisión médica, ¿ya? Lo que, sin embargo, uno siempre puede utilizar preguntas patrón, y eso también es para los trabajadores en sí, no necesariamente el experto en prevención. Es si les cuesta respirar, hacen su trabajo, o cuando hacen las cosas habituales de la casa, se cansan más rápido, ¿ya? Y eso es con lo que uno tiene que darse cuenta. O la tos cada vez empieza a ser más grande, o se desarrolla más durante el día. Hay distintos factores que van a ser, por ejemplo,
que tengamos sílice en el ambiente de trabajo, como la sílice fracturada, el tamaño de la partícula, cuánto tiempo y la susceptibilidad personal y la concentración ambiental. Estos 3 chiquillos, más van a ser un factor bien importante. O sea, entre la partícula sea más pequeñita, y eso como uno lo puede ver, por ejemplo, cuando uno está en una faena subterránea y prende una linterna, y se da cuenta de que el haz de luz ya es una mancha muy oscura y una partícula muy finita. Eso, si tú no tienes ese medio de contraste, tú no lo vas a apreciar fácilmente. Por eso es importante hacer ese ejercicio simple. Es como cuando uno hace eso, es muy similar a un sable de luz como los que aparecen en Star Wars, por ejemplo. Ahora la susceptibilidad individual, y eso es lógico, porque no todos los organismos son iguales, no todas las personas son iguales, por lo tanto van a haber personas que van a generar una silicosis más rápido que otras. La silicosis mata, en sí no mata, pero la enfermedad y complicaciones que produce la persona, sí, eso lo va a hacer. Ahora, tenemos todos estos tipos de enfermedades, ¿ya? Que va a favorecer la silicosis en sí. Ahora, la EPOC, que en el fondo la silicosis te deriva a eso, a que tú tengas una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya que también a los asmáticos se les considera eso, que tienen una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para tomarlo en cuenta también. Bueno, el principal órgano del cuerpo chiquillo que se ha afectado es el pulmón. Y el alvéolo es la zona más interesante, porque nosotros el pulmón, tú ves un órgano concreto, pero va a tener saquitos con esto. Y acá es donde ingresa el aire con sílice y entra el aire del producto del cuerpo, que esto se empieza ya a eliminar. Ahora, la sílice que empieza a pasar de una forma u otra, empieza a hacer esto. Se empieza a alojar en toda la estructura del pulmón y va a empezar a producir un endurecimiento progresivo. Y esto que va a empezar a hacer que la elasticidad se pierda y se ponga más rígido. Por eso es que para compensar de una forma u otra, hasta un grado, se utilizan los inhaladores o broncodilatadores. Y ya cuando un broncodilatador no funciona de manera eficiente, hay que empezar a inyectar oxígeno de manera constante, ¿ya? O sea, esto es un pulmón sano, donde cuando tú ves una radiografía, el medio de contraste, son las mismas costillas, que al ser un órgano prácticamente muy blando, permite ver hacia el otro lado. Pero acá tenemos un medio de contraste, en este caso, y todo el aire va a empezar a ingresar así. Por eso que tú ves el sentido de cómo está formándose la silicosis en el sentido del ingreso. Ahora, muchas veces me preguntan a mí cómo se diferencia, por ejemplo, de una persona que está expuesta a humos metálicos o un humo producto de una soldadura. Y uno va a empezar a apreciar manchas oscuras en la parte inferior, porque los metales tienden a ser más pesados. Ahora, pulmón sano, pulmón con silicosis y pulmón de una persona que que fuma, de un fumador. Ya, chiquillos, vamos a dejar de compartir y dejar de grabar. Entonces, chiquillos, antes que me olvide,